El propósito del Hijo. Vamos a hablar cuál fue el propósito del Hijo. Hay algo en lo que necesitamos nosotros ser claros, que es cuando la Biblia me habla de hijo, no está hablando de otro sujeto o de otra persona. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios, pero la Biblia siempre va a hacer diferencia entre padre e hijo. Pero no es una diferencia de que el hijo sea otro sujeto, sino que le dice hijo porque fue engendrado en María, nació de María, y lo nacido de la carne, carne es. Así que lo que nació de María no es otro divino, Dios no nace. Lo que nació de María fue la humanidad que Dios tomó para dársenos a conocer, y a esa humanidad se le llama hijo. Por eso yo no puedo decir hijo Dios, ni puedo decir que hijo es divino. ¿Por qué? Porque estoy divinizando la humanidad, estoy divinizando la carne, lo que nació de María. Así que la diferencia que hace la Biblia cuando dice padre e hijo es diferencia humanidad y deidad. Cuando dice padre, deidad. Cuando dice hijo, humanidad. Pero no diferencia de dos sujetos. Entonces muchos se han confundido cuando les habla uno sobre hijo de Dios, y cuando empieza a decirles que hijo de Dios no es divino. Entonces ustedes no creen que Jesucristo es Dios. Sí, pero es que cuando yo digo hijo de Dios estoy hablando de la humanidad que Dios tomó. Por eso se le dice hijo, porque fue engendrado en María. Dios se le dice padre porque padre es todo aquel que crea, que engendra, el que guía, el que orienta, el que está ahí como un tutor. Recibe ese título de padre. Y el título de hijo lo recibe no por su deidad, no porque ese título se lo hayan dado a Dios simplemente porque Él es Dios, no, sino por la humanidad. En sí no se le dio a Dios un título de hijo, se le dio fue a la humanidad que fue engendrada en María. Por eso dice hijo de es una preposición que indica pertenencia. Hijo de Dios, es decir, humanidad de Dios. Acuérdense que la otra vez les decía, pueden, ejemplo, tener una Biblia y decir, esta Biblia es de la hermana Marjorie, pero ustedes no están diciendo que yo sea esa Biblia, sino que me pertenece a mí. Por eso se dice hijo de Dios, porque es humanidad que le pertenece a Dios. ¿Y por qué hijo entonces? ¿Por qué no es humanidad? Porque fue engendrado en María, y la Biblia dice por allá en Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Son hijos porque participaron de carne y de sangre. Entonces, él también, ¿cuál? Él, Dios, participó de lo mismo. No es otra deidad, porque en realidad la otra deidad yo no la he encontrado todavía en la Biblia. Para hablar del propósito del Hijo, nos vamos a ir al principio. No podemos nosotros coger un libro y leerlo desde la mitad, porque no vamos a entender nada. Tenemos que irnos desde el principio. ¿Qué fue lo que pasó y cuál fue el propósito de Dios con el hombre desde el principio? Génesis 1:26 dice que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, y le dijo, señoré. Imagen no es porque Adán haya tenido ojos, nariz y boca como Dios, porque muchos dicen eso. Imagen significa representación, es decir, que el hombre estaba como un representante en la tierra, y por eso dice señoré, es decir, es un señor. Señoré sobre todo lo que está creado. Por eso en Salmo 8 David dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. La posición que Dios le dio a Adán, que en sí fue llamado, el primero que fue llamado hijo de Dios fue Adán, y por genealogía, Lucas 3:38, Adán, hijo de Dios, y por genealogía. Ese es el único hijo de Dios que yo encuentro desde el principio. Adán, hijo de Dios. Dios siempre tuvo un propósito con él, colocarlo como un señor para que señoreara sobre todo y llevara su imagen. Pero la Biblia dice que traíamos nosotros la imagen terrenal. Cuando Adán pecó, cuando Adán desobedeció,
cuando Adán prefirió las cosas, la voluntad humana, ya empezó a traer una imagen terrenal, una imagen que solamente busca sus propios deseos, una imagen a representar una imagen de alguien que solamente quiere el bien para él. Por eso dice, y vio Eva que el fruto era agradable a sus ojos y que con eso podía adquirir y tener conocimiento. Es ahí lo que la impulsó a ella a tomar de ese fruto. La humanidad en el huerto del Edén quiso buscar lo terrenal, así que lo que traía era una imagen terrenal, pero por eso dice el apóstol dice, ahora ya traeremos la celestial. No es que también nosotros vayamos a ser resplandecientes, muchos dicen que vamos a ser resplandecientes como Dios y semejantes allá en Apocalipsis 1:18, no, estamos hablando de imagen, e imagen significa representación, por eso dice, para que todos seamos formados a la imagen de su Hijo, es decir, a tener representación, a ser como Él es también. Así que el propósito del Hijo es el plan que Dios ha traído y ha tenido con el hombre desde el Génesis. Siempre ha querido acercarse al hombre, siempre ha buscado un modo de salvarlo. Ya cuando llegó y estaba el pueblo de Israel, buscó estar entre ellos, comunicarse con ellos, por eso mandó que construyeran un tabernáculo. Ahora lo que quiere Dios y es que el hombre no se pierda, que si pecaba hubiera una manera de él entonces poder ser perdonado. Ahí fue donde instauró lo de los sacrificios. Cuando el hombre pecaba debía traer un corderito, debía sacrificarlo, y la sangre que derramaba ese cordero representaba la sangre del pecador. Y el propósito de Dios siempre ha sido que la imagen que perdió Adán allá en el huerto por haber pecado, que la gloria que perdió por haber pecado, como lo dice en Romanos 3:23, sea de nuevo restaurada en el hombre. Restaurar de nuevo esa imagen, volver el hombre a la posición que tenía en el huerto del Edén. Es así que el propósito del Hijo se dio cuando ya todos estos sacrificios le hastiaron a Dios, cuando vio que en verdad eso se había convertido como en un círculo vicioso. Todo eso como que Él dice, ya no más, no me traigan más de esa grosura, de tanto sacrificio. Pero resulta que el hombre seguía en la misma situación, trayendo una imagen terrenal, una imagen que no representaba a Dios, una imagen de esclavo. Después de que Adán en el huerto del Edén había sido colocado como un representante, como un señor sobre todo, ahora resulta que se convirtió en un esclavo, esclavo del pecado. Y vemos en ese entonces, en estos momentos, todavía gente que es esclava del pecado. Colocó e hizo Dios, y el propósito de Dios ha sido que el hombre sea señor sobre todo y darle una posición, darle una imagen. Y resulta que el hombre ahora es esclavo de una planta. Cuando el hombre debiera de ser el que señoree sobre todo, ahora se convierte en esclavo de una planta, en esclavos de sus propios inventos. Entonces esa imagen ha venido, se ha perdido. Y lo que hizo Dios con su manifestación en carne, primero, fue cumplir algo que se le dijo a la serpiente, que la mujer saldría, quien le heriría en la cabeza y destruiría el pecado. Se cumplió lo que se le dijo a Moisés, que después de él se levantaría un profeta como él. Se cumplió lo que se le dijo a David, que del trono, de la descendencia de él, se levantaría quien se sentara en su trono. Esto fue una promesa que se le dio a David. Y por medio de eso también levantar un sacrificio que levantara, que dignificara a el hombre. Así que el propósito del Hijo no es Dios autoglorificarse a Él mismo, ni tampoco es Dios autodarse un nombre, ni tampoco es Dios autodarse gloria a Él. El propósito del Hijo es el propósito que Dios ha traído con la humanidad desde el Génesis. Levantar la imagen caída del hombre, restaurarlo a su posición que tenía. Estaba en la gloria de Dios, pero por pecar, entonces perdió esa posición. Así que cuando nos presenta el Hijo, esa humanidad que Dios tomó, se presenta como un sacrificio. Por eso es que dice que por medio de ese sacrificio es dada todas las bendiciones a el hombre.
Muchos dicen, es otro divino, yo siempre lo he dicho, si es otro divino, entonces ¿por qué no nos salvó desde antes y por qué tenía que presentarse la manifestación en carne? Así que muchos creen que es porque Dios se quería autoglorificar, Dios se quería auto dar gloria o darse un nombre. No, cuando hablamos en la Biblia y todo lo referente al Hijo, encierra es a toda la humanidad. Ese Hijo representa a toda la humanidad. Por eso es que cuando hablamos de Hijo, habla de humanidad. Y cuando vemos lo que Dios hace con el Hijo, cómo le da la autoridad, cómo con ese humano que nació de María lo dignifica, le da gloria, le da honra. No es que él se esté dando él autogloria, ni que tampoco le está dando gloria a otro divino. Es porque necesitamos mirar el proceso que Dios trae con el hombre. Por eso es que dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. El hombre, al no pagar su deuda, no tenía ninguna autoridad. Venía todavía con la imagen terrenal. Pero es ahora ese sacrificio en la cruz del Calvario, como dice en Apocalipsis 5, que ellos dicen, bueno, porque por tu sangre, es decir, por ese sacrificio, nos has redimido para Dios de toda lengua, tribu y nación. Así que ya al pagarse, al darse ese sacrificio por el pecado del hombre, el hombre ya asume la posición que tenía. Y cuando usted es bautizado en el nombre de Jesús, por eso es que se le da autoridad. Onoma, nombre en el griego significa autoridad. Se te dio autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque ante ese nombre se tienen que sujetar ángeles, principados y potestades. Entonces no estamos hablando de que Dios se haya querido nombrar otra vez Dios o autoglorificar, sino que todo esto conlleva mucho a lo que tiene que ver con la posición que Dios le quiere dar de nuevo al hombre, posición que perdió por haber pecado. Entonces encontramos muchas cosas, por eso es que se hace diferencia de lo que se le dio al Hijo y dice, porque somos trasladados al reino de su amado Hijo, es decir, a esa imagen nueva que él creó, ya que Adán la había perdido. En esa humanidad que nació de María nos mostró lo que es la verdadera imagen, lo que es llevar la verdadera imagen de Dios, lo que es ser un verdadero hijo de Dios, lo que es representar en sí a Dios aquí. Mucho de eso es pecado. Eso significa imagen. Ser representante, ser alguien digno. Por eso es que Pablo dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. No es que otro divino vaya a ser formado en nosotros, sino que necesitamos tener el carácter, el proceder que tuvo ese humano por el cual Dios nos mostró qué es lo que significa ser hijo de Dios, qué significa actuar como un verdadero hijo de Dios, cuál es el proceder de un verdadero hijo de Dios. Así que Dios tomó la posición de hijo para enseñarnos a nosotros a ser hijos. ¿Y cómo él iba a tomar la posición de hijo? Necesitaba participar de carne y de sangre, como también lo hicieron los que son hijos. Así que viene a ser hermano de nosotros, no por su deidad, porque nosotros no somos divinos. Viene a ser hermano de nosotros por su humanidad. Así que el propósito del Hijo es que la imagen, la posición del hombre quede levantada de nuevo. Por eso es que todo lo que encierra al Hijo, nos encierra a nosotros. Si el Hijo fue sentado a la diestra de Dios, no está hablando de otro divino que se sentó a la diestra de Dios, sino la posición que recibió el Hijo del Hombre, la posición que recibió la humanidad. Estaba el hombre en el huerto del Edén, en la gloria de Dios, al lado de Dios, a la diestra de Dios, pero perdió esa posición. Por eso es que dice que nos hizo sentar juntamente con Él en lugares celestiales. Otra vez se nos dio a nosotros esa posición que el hombre perdió. El hombre, cuando se acerca a Cristo, es dignificado gracias a ese sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario. Se dignifica de nuevo el hombre, de nuevo, y se le entrega esta posición. No se pierdan la segunda enseñanza del propósito del Hijo.